acerca de la aleatoriedad fue, en vez de dar el tema que tengo pensado dar, es, por ejemplo, hablar acerca de los problemas epistémicos en la determinación del sexo de las palomas, pero bueno, si bien la teoría siempre supera a la práctica, esto en la práctica no suele ser así. Entonces, el tema del que sí voy a hablar es acerca de computabilidad y aleatoriedad principalmente, cómo se relacionan entre sí y cómo eso puede servir para refutar el platonismo matemático, o bien, cómo no sirve para eso. Toda la disquisición surge de un paper de un polaco que se llama Adam Olszewski, que lo escribe en el 99, y plantea que, sosteniendo el platonismo matemático y la tesis de Church-Turing o la idea de computabilidad efectiva, ambas nociones se excluyen, por lo tanto, asume que la tesis de Church-Turing es verdadera y el platonismo matemático, por contraposición, es falso. Para aclarar en principio las nociones, el platonismo matemático lo toma bajo la interpretación de que toda función que es de los números naturales a los números naturales ya está definido platónicamente en la región de las ideas, si quiere. Y la definición de Church-Turing que usa, si bien hay varias, es que toda función efectivamente computable es computable por una máquina de Turing y viceversa. Entonces, para establecer la relación entre ambas nociones, lo que hace es postular una máquina que se llama M, que podemos pensarla como una máquina que tiene, por ejemplo, un brazo robótico que tira monedas. Entonces, para el número de moneda que tira la máquina, la función, según él, va a computar 0 o 1, pero no estoy seguro que el 0, por ejemplo, sea parte de los números naturales. Entonces, nosotros lo vamos a tomar como 1 y 2. Entonces, su función, por ejemplo, para la moneda número 182, va a salir 1 si sale cara y 2 si sale seca. Por lo tanto, dado que es una función entre el número de monedas que tiramos y un subconjunto de los números naturales, es una función que ya está definida platónicamente. Pero, dado que el hecho de tirar una moneda es un proceso físico, estocástico o aleatorio, estaríamos definiendo una función que es esencialmente aleatoria, que no es computable por una máquina de Turing. Por lo tanto, nuestra función f quedaría definida como computable o efectivamente computable, aleatoria y no Turing computable. Pero dado que la noción de Church-Turing que usa Olszewski de que toda función efectivamente computable es computable por una máquina de Turing, el platonismo matemático implicaría que la tesis de Church-Turing es falsa. Pero dado que decide que, o toma la posición de que Church-Turing es verdadero, el platonismo matemático sería falso. Si esto hasta ahora no les suena extraño y creen que efectivamente se demostró que el platonismo matemático no tiene sustento, Urbaniak este mismo año presentaba un paper en el que discute las nociones que usa Olszewski y particularmente cuál es la relación, si es que existe, entre la computabilidad y la aleatoriedad y hasta qué punto eso nos habilita para sacar conclusiones. En principio, lo primero que destaca es que la máquina, tal como la define Olszewski, es que tira una moneda que produce una función aleatoria. Pero esa función aleatoria, al principio, no tiene por qué no ser computable. Por ejemplo, podría darse el caso de que nuestra máquina tira aleatoriamente la moneda, pero, digamos, que por casualidad resulta que nos termina definiendo si el número de monedas que tiramos es par o no. Por ejemplo, si tiro la moneda 1, sale seca, que va a ser el número 1 o falso o 0. Si sale 2, va a salir cara, y va a salir cara cada vez que el número de monedas que tiramos es par. Pero esa función es claramente Turing computable, por lo tanto, en principio esa suposición no sería legítima. Por eso lo que vamos a hacer para poder discutir mejor las ideas de Olszewski es partir de que la función que produce la máquina M es, por definición, no Turing computable, es decir, no va a ser ninguna función que sea efectivamente computable. Pero bien, una vez que tenemos esa salvedad hecha, se nos surge la cuestión acerca de qué significa que algo sea efectivamente computable. Bien, como habíamos dicho, la tesis de Church-Turing es una manera de explicar la noción de computabilidad efectiva, que es una noción intuitiva.
Entonces, el primer paso de la presentación que hacemos es recuperar la noción de computabilidad efectiva tal como se la ideó en los años 30, por ejemplo, por Turing. En el paper que inicia todas las cuestiones de computabilidad, que es el de 1936, que luego retoma Linney y Church para hacer sus propias nociones de computabilidad, Turing indica al menos 5 características que debe tener una función para que podamos considerarla efectivamente computable. En principio, la primera noción o la primera característica que debe tener es que debe poder ser llevada a cabo con lápiz y papel. Cabe aclarar que si bien hablamos de computadoras en los años 30, la idea de computadora era una cuestión imaginaria, si se quiere, y la noción que se manejaba de computador en ese momento era una persona efectivamente llevando a cabo cuentas con papel y lápiz. De hecho, se contrataba gente como si fueran call centers en los que se daba material estadístico y se les hacía hacer cálculos. No necesariamente el operador sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Sino que lo que hacía era seguir instrucciones. Entonces, la segunda característica de nuestra función para que pueda ser efectivamente computable es que la cantidad de instrucciones debe ser finita. Luego, debe poder ser llevado a cabo sin ingenio ni comprensión. Por ejemplo, alguien que únicamente tenga la capacidad de llevar a cabo las instrucciones podría computar lo que le dijéramos. Luego, el proceso debe poder ser llevado sin error y al hacerlo va a dar éxito en la totalidad de los casos. Y el resultado debe poder obtenerse en un número finito de pasos, es decir, no vamos a aceptar ningún proceso que se extienda eternamente. Bien, ante esto sometemos a un tribunal a nuestra máquina M y en principio revisamos sus características. Notamos que claramente una máquina que tira monedas y que luego nos devuelve el valor para tal moneda, que es lo que efectivamente salió, no se puede llevar a cabo con papel y lápiz. Es decir, cuando se decide quién empieza un partido de algún deporte, si se pudiera hacer con papel y lápiz no habría falta tirar una moneda al aire. Y luego la segunda y la tercera característica, que son el número finito de pasos y no usar ingenio ni comprender lo que está sucediendo, también es dificultoso, si bien no lo vamos a analizar, pero en principio se podría discutir si realmente una máquina así funcionaría sin ingenio. Y en realidad las condiciones cuarta y quinta no tendrían problema, dado que podríamos hacer que nuestra máquina no tenga errores y si no los tiene de éxito, y el resultado sería en un número finito de pasos sobre monedas que tiramos. Entonces, dado que nuestra primera noción de computabilidad efectiva demuestra que la máquina no realiza una computación efectiva, podemos pensar bien, pero esto estamos hablando de funciones matemáticas y no de funciones que se dan como resultado de procesos físicos, por ejemplo. De hecho, nuestra máquina es un proceso físico. Entonces, introducimos una noción bastante joven, que es la de tesis de Turing física, que es respecto a la computabilidad realizada por procesos físicos y no puramente matemáticos, si se quiere. Entonces, para eso tomamos una noción de las muchas que hay para poder tener nuevamente criterios para saber qué cosa es efectivamente computable y qué cosa no. En particular vamos a usar el criterio de usabilidad. Bueno, quienes usen Mac sabrán que para que una computadora pueda considerarse usable debe cumplir ciertas características y no todas las máquinas pueden ser consideradas computadoras por eso. En particular, de todas las posibles maneras de definir la usabilidad tenemos 3, que son en las que vamos a mostrar que falla M. En principio, una máquina que hace una computación debe poder definir, o en realidad resolver el resultado de dicha función independientemente del proceso. Es decir, no debería depender de qué máquina nosotros usemos para poder resolver una función. De hecho, hay muchas calculadoras que funcionan de maneras distintas que pueden resolver la misma cuenta matemática. Esa sería la idea. En nuestro caso eso es imposible porque de hecho depende del proceso físico mismo del que estamos haciendo y de una máquina particular que tira cierta moneda. Luego tenemos otra condición que es la de repetibilidad. Nuestra máquina se debería poder usar varias veces para computar el mismo valor. Dado que es intrínsecamente aleatoria,
si decimos que el valor para la moneda 182 o 41 es cara, no necesariamente la próxima vez que tiremos la moneda luego de 41 veces nos va a dar el mismo valor. Por lo tanto, tampoco es un proceso repetible. Y finalmente, la tercera condición que vamos a tomar es la de configurabilidad. Es decir, nuestra máquina tiene que poder resetearse. De hecho, una computadora no parecería usable si no la pudiéramos resetear. Es decir, en el momento que dejara de andar, no pudiéramos volverla al estado inicial, por lo que sea. Por lo tanto, M no puede contar como un proceso efectivamente computable ni siquiera bajo la idea de la tesis de Church-Turing física, ni tampoco según la tesis de Church-Turing, por lo que necesitamos rechazar el principio de lo que dice Olszewski, y a no ser que se demuestren mejores argumentos o una mejor noción de computabilidad bajo la cual esto pudiera suceder, no existe la relación que indica él respecto de la refutación del platonismo matemático a través de una máquina. Pero para cerrar, lo que más me interesó respecto a lo que lleva el análisis del punto de Olszewski es la noción de qué es efectivamente la computabilidad física, porque en principio una de las cuestiones más interesantes respecto de esta noción es que parecería ser que si la idea de hipercomputación es una idea en última instancia legítima o practicable, esa noción probablemente sea realizable físicamente, y hay muchas posturas al respecto de esto, de cómo viajar a la velocidad de luz y demás, de cómo podemos hacer computaciones que superen la capacidad de una máquina de Turing. Pero frente a esto hay dos posturas que son las principales, que es, por ejemplo, que todo proceso físico es Turing computable. Por lo tanto, nuestra máquina, al ser un proceso físico, tendría que haber sido Turing computable, pero claramente no lo es. De hecho, la cuestión es que ningún proceso intrínsecamente aleatorio es Turing computable, por lo tanto vamos a rechazar eso. Y nos vamos a quedar con la tesis moderada, que es que toda función que es físicamente computable es Turing computable, definiendo físicamente computable bajo las restricciones de usabilidad. Es decir, para que consideremos que una máquina físicamente computa algo, debe ser una máquina que podamos usar, y no una máquina que simplemente, podemos construir como la máquina M. Y la conclusión más terrible de todas es que, si lo piensan, el reproductor de música que supuestamente devuelve canciones aleatorias, en realidad se trata de un proceso determinista, es decir, que nunca existe la real aleatoriedad al pasar de canción o lo que sea. Y me parece aún peor que refutar el platonismo matemático, darse cuenta de que no hay procesos que sean intrínsecamente aleatorios en computación. Y la conclusión filosófica, si se lo quiere, es que al usar una tesis para poder refutar a otras se debe tener mucho cuidado con respecto a cuáles son las implicancias y cómo definimos esa tesis, y no hacerlo en términos tan leves o libres como los que usa Olszewski en su trabajo. Bueno, abrimos el momento de preguntas. Acá el muchacho. Lo que decís de un comentario de los iPods, yo había escuchado que los usuarios se quejaban de que era como que no era verdaderamente aleatorio, y tuvieron que meterle un código para que fuera menos aleatorio, era demasiado aleatorio, y entonces en el cerebro encontraba patrones. Claro. Y se quejaban de eso y tuvieron que cambiarlo. Bueno, en realidad en la computación la aleatoriedad es una noción muy importante y se usa para resolver varias cuestiones. Por ejemplo, en cierto sentido se suele requerir aleatoriedad, por ejemplo, para poder encriptar las contraseñas. De hecho, hay sistemas de encriptación que lo que le piden al usuario es que dibuje con el mouse en la pantalla. Entonces, eso, al ser un proceso al menos aparentemente aleatorio, sirve para ocultar contraseñas. Pero respecto del iPod, lo que se podría poner es una especie de, no sé si es un acelerador de partículas, que lo que mida es el decaimiento, un proceso intrínsecamente aleatorio es el decaimiento de cuando se empiezan a descomponer los átomos. Entonces, si un iPod adentro tuviera eso, tendrías un iPod Shuffle con todas las palabras y... Pero no sé cuántas personas, no sé cuántas necesitan llevar eso en el bolsillo. ¿Alguna otra pregunta? Cuando hablaste de hipercomputabilidad y realización física,
asumamos, solamente para asumir que de hecho somos hipercomputadores, que de hecho hacemos hipercomputación. Hay algo raro ahí con la idea de que en realidad, o sea, sabemos que somos entidades físicas y que todos nuestros procesos psicológicos son físicos en algún sentido. ¿No podría ser que haya mezclado un hecho de computabilidad que tiene que ver con la tesis de Turing con un hecho epistémico, que es que quizás hacemos un salto? O sea, el salto es datable, hay un momento en el que el cerebro hace el salto de que ve una cierta cantidad de instancias y supone, con regla omega, la generalización finalmente. Eso es un hecho, lo hace, pasa de un estado a otro. ¿Es eso la noción de hipercomputación o no? En realidad, es justamente, si por ejemplo el cerebro físicamente puede, en principio, entender la regla omega, no estoy seguro de si es lo mismo que es computar la regla omega. Pero si el cerebro físicamente, dado que es, más allá del funcionamiento, es un objeto físico que realiza computaciones, podríamos decir, si realmente puede computar la regla omega, tendríamos una refutación aparte de la tesis de Turing física. Es decir, en realidad no es que tenemos una refutación. Tranquilamente podríamos decir que hay procesos físicos que computan cuestiones que no son Turing computables. Ahora, prueba rigurosa de eso, no estoy seguro de que exista. Hay acercamientos de Linksjord y demás, o sea, los fanáticos de las supercomputaciones, pero claramente no hay una demostración como definitiva. Pero por lo general lo que se hace es tomar la cuestión del tiempo y decir, bueno, tenemos el tiempo se nos suele relacionar con el tamaño, entonces hacemos una máquina que cada medio segundo, por ejemplo, en el primer medio segundo realiza una computación y luego se duplica en un máquina más chico que realiza la computación en la mitad de tiempo. Bueno, eso finalmente lleva al tema del espacio, porque vas a necesitar un espacio infinitamente pequeño que por mecánica cuántica no es posible, entonces ese tipo no. Después tenés el de la aceleración infinita y de pronto llegas a problemas de la velocidad de la luz y demás. Entonces, en realidad, si pudiéramos encontrar que el cerebro hace hipercomputaciones, ese es el camino de investigación. Y a lo sumo, y acá estoy hablando sin saber prácticamente, si podemos hacer hipercomputaciones que no dependan de la infinitud, porque el problema siempre sale en la infinitud de tiempo, de espacio y demás. Entonces, sería por ese lado. ¿Alguna otra pregunta? Diego, y después él. Entendí muy bien tu argumento para decir que, digamos, hablas de la usabilidad y de estas características. Ahora, no me pareció mucho lo que dijiste sobre el primero, o quizás no entendí. Digamos, puedes decir que sobre el primero, la primera forma de hablar de la usabilidad, que es esto de que puede haber otra máquina que sea distinta físicamente, pero que pueda hacer el mismo proceso. En el caso de la maquinita que tira monedas, me parece que esa no la pregunta. ¿Me parece? Sí, Sí, esa es la pregunta. En realidad me expresé mal. La regla efectivamente se llama regla de independencia del proceso, porque en realidad no podemos concebir la función tirar una moneda y calcular el valor sin la máquina. La idea es bastante similar a la del papel y lápiz en cierto sentido, de que la función tirar con una máquina una moneda y sacar el valor depende necesariamente de la máquina. No podemos hacerlo de otra manera mientras sea aleatorio. Yo también con los criterios, Sí. pero con nosotros dos. Repetitividad o como sería y configurabilidad. Sí. ¿Son independientes? En realidad, los dos tienen una relación con respecto a... son independientes, pero en última instancia no, porque hay un tercero, que no recuerdo ahora el nombre, pero es... Sí, hay un tercero que es cuánto podemos confiar en la máquina. No queremos máquinas en las que no podemos confiar. Lo era más sencillo, o sea, Sí. me pareció por algún momento que si algo era repetible, era configurable, o si satisfacía el requisito de repetibilidad,
entonces satisfacía el requisito de configurable. En realidad es al revés, o sea, es tal como decís, pero al revés. Si es configurable, es repetible. Si es configurable, podemos volverlo a un estado inicial. Y si podemos volverlo a un estado inicial, podemos garantizar que luego el proceso pueda ser repetible. Pero repetible implicaba dar el mismo valor cada vez. Claro, repetible sería para el mismo input devolver el mismo output. Porque eso queremos que haga, por ejemplo, una hipercomputadora. Pero al ser un proceso aleatorio, no podemos decirle que para la moneda tanto nos dé siempre el mismo valor. Entonces eso es lo que no te asegura, en el caso, lo que no está asegurado en el caso de una máquina aleatoria. Sí. Entonces, tendrías un caso donde se cumple 3, que es la configurabilidad, porque la máquina puede resetearse una y otra vez, pero no se cumple 2, porque la máquina no da siempre el mismo output. Pero si no diera siempre el mismo output para el mismo valor, no nos serviría. Ok, sí, o sea, yo te concedo el punto. No tiene mucho sentido la idea de que se crea. Por eso me preguntas por la independencia. De todas maneras, sí, es difícil, quizás muchas de estas reglas, de hecho, creo que, bueno, tengo 3, pero hay al menos 7. Es difícil establecer. Igual la voz te alcanza con que una no se cumpla. Sí, de hecho, el papel y lápiz alcanzaba para hacer la edad. Pero después con que llenaba los otros 10 minutos. Pero, claro, todas estas en realidad son en última instancia, bueno, variaciones o maneras de describir qué tomamos nosotros por usable. Y todo esto tiene que ver con respecto de, como estamos hablando de cuestiones físicas, bueno, de alguna manera lo ejemplificamos en máquinas, que son procesos físicos que usamos, entonces vamos a determinar qué es que algo sea usable. Entonces, bueno, las otras también vienen todas siguen la misma línea de, bueno, no sería utilizable por tal o cual cuestión. De hecho, otra cosa es que, supongamos que nuestra máquina tarda, por decirte algo, 1 segundo para calcular cada moneda. Si nosotros queremos, no sé, la moneda 1 millón, tenemos que esperar para que haga eso. Mientras que con una calculadora, bueno, no tenemos que esperar que haga todos los cálculos adentro. Bueno, y además no es acelerable. Una calculadora podríamos decir que es un proceso acelerado que podría ser, bueno, no es acelerable. Paula. Hay algo que no termino de entender. O sea, la tesis de, no me acuerdo de este tipo, era que si el platonismo matemático era cierto, entonces existía una función que era computable, pero no era computable. Y vos lo que hiciste fue mostrar que en realidad no es computable porque no cumple con estas definiciones de algoritmo. Ahora, estas definiciones que propusiste vos son más restrictivas que la definición del Turing. O sea, menos cosas resultan computables según esa definición que Turing computables. Que la definición de física te la acepto, pero de computabilidad efectiva de Turing no estoy seguro. O sea, la noción... Vos diste una de la que indicaba papel y lápiz. Sí, esa es la de 1936 de Turing. Las indicaciones que es computable según Turing en ese momento. Donde todavía ni siquiera... Él luego habló de cuestiones físicas, pero recién en los 50. ¿Pero a qué te refieres con papel y lápiz? ¿Es una metáfora? No, con papel y lápiz realmente, digamos, si querés un caso extremo, pensaba Facebook, y dado que Facebook es el resultado de muchos programas, y todos esos programas podríamos en última instancia pasarlos a máquinas de Turing, dado que podemos pasarlos a máquinas de Turing, podríamos tener personas que computen lo necesario para que vos puedas usar Facebook, en papel y lápiz. Ahora, pero eso, la computación, toda la computación es reducible a máquinas de Turing. Sí, claro, pero... Y todas las máquinas de Turing son realizables en papel y lápiz. Porque no tenemos... El problema de las máquinas de Turing como postulados teóricos es la infinitud, y no tenemos computaciones infinitas, así que en realidad... Ok, pero las otras cuáles eran? Las otras son de las computaciones físicas. No, las de la del papel. Número finito de instrucciones, los programas lo cumplen, no requiere ni ingenio ni perspicacia o entendimiento de lo que se está haciendo, una máquina no entiende lo que hace. Si se lleva a cabo sin error, siempre va a devolver éxito, y produce el resultado deseado en un número finito de pasos, y si el resultado llega a ser infinito, cada uno de los números de ese resultado, por ejemplo, pi, se calcula en un número finito de pasos. Ok, entonces hay una que es más restrictiva y otra que es igual, digamos. ¿Cómo? Hay una de las definiciones que es más restrictiva y otra, la de la física,
física, la Sí. otra es igual. Claro, la física es mucho más discutible porque no tenemos o sea, la tesis de Church-Turing física es algo como complejo y si lo usamos para tratar cuestiones como si hay hipercomputadoras y demás, pero no está tan establecida. O sea, no es como la tesis de Church-Turing, que es la que se aplica a la computación, sino que se aplica a cierto tipo de computación claro, que no es aún realizable, por ejemplo. De todas formas, mi pregunta era, ¿no tendrías que buscar una noción más amplia de computabilidad que la de Church-Turing para evaluar si esa función es computable o no? Sí. Porque, digamos, si la conclusión va a ser que, bueno, entonces hay funciones que son computables pero no son computables, bueno, después la contraposición que quieras, para evaluar si eso es computable, usar nociones que sean igual de restrictivas o más restrictivas, seguro te daría que no es computable porque no es incomputable. Claro, lo único que se me ocurre respecto de ese camino de investigación es, bueno, si bien Olszewski lo plantea todo con la tesis de Church-Turing matemática, podríamos decir, bueno, tomemos otra noción de computabilidad que lo aceptara, pero aparecen los problemas estos, de que aparecen, al usar aleatoriedad, es muy difícil decir que una máquina resulta usable realmente. Entonces, es el asunto de la aleatoriedad que trae un problema de... Entonces, quizás la cuestión con el platonismo matemático es que, bueno, las funciones que son aleatorias quizás no existen platónicamente. Eso sería otra conclusión que se podría sacar. Pero... Bueno, última pregunta, a ver. ¿Alguna pregunta más o seguimos? Bueno, seguimos entonces con Nicolás ahora, que es la última ponencia de esta tarde.